Te vamos a mostrar 3 maneras de eliminar duplicados en Excel. Tenemos una lista llena de datos duplicados. Para poder verlas mejor, las hemos puesto en amarillo. En esta tabla tenemos pólizas de seguro, fecha, monto, agente, el nombre, el apellido, la dirección, ciudad, estado y el código postal. La primera opción es con el formato condicional o conditional formatting. Escogemos solo la columna de las pólizas de seguro, que en este caso es la A. Vamos al Home tab o Inicio y hacia la derecha vamos a donde dice Conditional Formatting. Después Highlight Cell Rules o reglas de resaltado. Escoge Duplicate Values o valores duplicados. Aquí nos pregunta de qué color ponemos a los duplicados y vamos a la segunda opción de amarillo y OK. Ahora podemos filtrar los resultados por color en el menú de pólizas. Sort by Color o Buscar por color. Escogemos el amarillo y nos pone los duplicados arriba. De allí los podemos seleccionar y eliminar. Estoy presionando Control Z 3 veces para poder deshacer los cambios y mostrarte el otro ejemplo. Selecciona cualquier sección de la tabla. El filtro avanzado se consigue en Data y a la derecha del embudo de este filtro apretamos Advanced. Las acciones que ves son: filtra la lista allí mismo donde está o Filter the list in place. Podemos copiarla en otra celda dentro de la misma hoja. Seleccionamos la celda N1, que es donde vamos a poner la lista. Abrimos el menú de nuevo con la flecha y pinchamos en Unique Records o récords únicos para completar. Limpiamos para seguir. Mira cómo nos copió la lista sin los duplicados. Para acomodar los números de póliza, seleccionamos la columna N. Vamos al Home tab y en el grupo de números o Number ponemos General. Volvemos a la columna para ajustar el ancho. Por último, vamos a usar nuestra herramienta favorita que está en el Data tab, pero medio escondido. Si te vas al grupo de Data Tools o Herramientas de Datos, a la derecha del Flash Fill verás Remove Duplicates. Aquí seleccionamos todas las columnas o Select All, ya que queremos que escanee la fila entera y si ve que todo está idéntico en 2 filas, entonces te elimina una. Pero también tienes la opción de Unselect o de seleccionar y escoger las columnas que necesites, depende de tu caso. Apretamos OK y ya nos limpió todo en segundos. En este método nos dice que removió 13 duplicados y 145 valores únicos permanecen. Practica los 3 métodos en la hoja que está en el curso. Tenemos el enlace abajo y contáctanos para cualquier pregunta. Gracias.